respecto a la Constitución norteamericana, que es la primera constitución formal que vamos a estudiar nosotros. ¿Qué nos dice? Nos falta un nombre. Ya, Bastián. ¿La leo, profe? ¿Sí? Genealogía constitucional, Constitución norteamericana. Primera manifestación de constitución escrita. La independencia de las 13 colonias británicas originales en Norteamérica contra el Reino de Gran Bretaña ocurrió entre 1775 y 1783, finalizando con la derrota británica en la batalla de Yorktown y la firma del Tratado de París. En el transcurso de esta guerra, y para unificar una autoridad central, se dictaron los artículos de la Confederación, tratado que unía a las 13 colonias británicas norteamericanas con la capacidad de gobernarse casi solamente en tiempos de guerra y emergencias. Ya, aquí podemos ver que 10 años antes, la guerra de independencia de Estados Unidos, ¿cierto?, contra los británicos, que eran su amo, eran los británicos para los Estados Unidos, eran los españoles para nosotros, ¿cierto? Los Estados Unidos eran una colonia norteamericana, también con varias representaciones francesas. Yo les recuerdo que en Estados Unidos hay algunos distritos que son eminentemente de origen francés, pero esta guerra de independencia se dio entre 1775 y 1783. ¿Ya? Duró casi 10 años, 8 años. Durante esta guerra, ¿ya?, en 1777, 2 años después de iniciado esta guerra, que eran revueltas, entre paréntesis, igual a la que teníamos nosotros, porque si ustedes estudian un poquito la historia, uno piensa que nosotros conocemos aquí, ¿cierto?, la batalla del Roble, que está muy cerca, los que van, cuando se pasa a Concepción, por el puente antiguo, por el camino que va a Quillón, o cuando van a Quillón, ¿cierto?, hay un puente que es el puente del Roble. Ahí se desarrolló la batalla del Roble, y nosotros pensamos que la batalla del Roble fue una tremenda batalla, pero eran revueltas, eran donde habían, no sé, 7 heridos, un muerto, se agarraban a combo, con cuchillos, ¿cierto?, pocos fusiles, pocos rifles. Esas eran las guerras que estaban en ese tiempo para nosotros. Lo mismo pasa acá hasta que se fueron aglutinando fuerzas, aglutinando ejércitos, y finalmente las batallas decisivas. Nosotros aquí en Chile tenemos 2 decisivas, que fueron la batalla de Chacabuco y la batalla de Maipú, que efectivamente fueron batallas de 5.000, 7.000, 10.000 hombres, que fueron ya tropas considerables. Pero los primeros atisbos, que estamos hablando en 1775, aquí en 1777, 2 años de iniciado esta primera revuelta independentista en Estados Unidos, se daban esta reyerta, estas escaramuzas simples, y 2 años después de iniciados se unifican los primeros colonos, estas 13 colonias, ¿cierto?, y se hace un atisbo de su primera declaración que se llama Artículos de la Confederación, en los cuales se organizaban para este tiempo de guerra contra el tirano dominante, que era el Imperio Británico, ¿ya? La idea era gobernarse autónomamente, ¿cierto?, no reconocer dominio ajeno, cosa que nosotros vinimos a hacer muy tarde, ¿cierto?, no es la misma declaración de 1810, sino que para gobernarse en tiempo de guerra y emergencia. Y finalmente, terminada la guerra, ¿cierto?, 4 años después de la guerra, estas mismas 13 colonias, léelo por favor, sigue leyendo por favor, Bastián. En 1787, en la ciudad de Filadelfia, tuvo lugar una convención cuyo objetivo era solucionar los problemas derivados de los artículos de la Confederación, naciendo una nueva Carta Fundamental. Esta Constitución proclamó los derechos del ciudadano a la libertad, la seguridad de conciencia y de expresión. Sin embargo, no abolió la esclavitud. A los negros y a los indios no se les asignó ningún derecho civil, y a las mujeres no tenían derecho. Ya, las mujeres no tenían derecho a voto, ¿cierto? Como ustedes ven, misma situación si nos remontamos a la Revolución Francesa, ¿cierto?, que está muy coetáneo a esto, o a las declaraciones de grandes estadistas, como era lo que sucedía en esa época, ¿cierto?, que nosotros podemos considerar muy avanzado lo que pasaba en ese tiempo, pero se mantenían instituciones que hoy día nos parecen a nosotros aberrantes, ¿cierto?
la esclavitud, el hecho de que la mujer no tenga derecho a participar de la vida cívica, ¿cierto? Claramente lo consideramos hoy día una aberración, pero en ese tiempo era usanza universal, que no solucionó estas primeras manifestaciones constitucionales. Sigue. Bastián. Inspiradas en las ideas de Montesquieu sobre la separación de poderes, asegura la fuerza del Ejecutivo en medio del régimen presidencial. Elegido para 4 años, no por las cámaras ni por sufragio universal, sino por electores especiales elegidos a su vez en cada estado, el presidente, asistido de un vicepresidente, representa al pueblo de los Estados Unidos, ostentando un poder equivalente a los del rey y del primer ministro en Inglaterra. Ya. Esto es lo que señalaba la Carta Fundamental, ¿cierto? El presidente no es elegido ni por las cámaras, ni por sufragio universal, que es lo que vemos hoy día, ¿cierto? Eso no se ha cambiado. Se le considera al presidente, yo le señalé que el primero en usar el término presidente también es esta Constitución, ¿cierto? Aquí es donde primero se usa el término presidente, por ser el presidente de las 13 colonias, ¿ya? En ese tiempo se estaba dictando toda esta normativa para las 13 colonias, eso es lo que comenzó a erigir el país del norte. Ya, posteriormente se unirían, creo que son 51 estados hoy día, el resto de los estados, pero originalmente fueron 13 los que dieron origen a esta Carta Fundamental. ¿Bien? ¿Qué es lo que tiene esta primera Constitución? Ahora, colega, yo no le estoy haciendo propaganda a la Constitución, ni tampoco le estoy haciendo propaganda a Estados Unidos. Yo no tengo ningún cariño especial por los gringos, entre paréntesis. De hecho, les tengo un poquito más de mala que de buena. Pero nosotros tenemos que entender que ellos son los primeros que establecieron esta norma fundamental y que el resto de nosotros hemos copiado este modelo, esta idea. Lo copiaron los europeos, ¿cierto?, con sus cartas fundamentales, y obviamente nosotros aquí en Sudamérica la hemos copiado. Por eso es importante que sepamos de dónde nace todo esto, y también podemos preguntarnos que por qué le ha sido tan exitoso o ha sido tan perenne, tan un poco modificado, porque se le han hecho, ¿cierto?, lo que se conoce como enmienda, pero no se ha desarmado el tronco fundamental de esta Declaración de Derechos, ¿ya? Y yo creo personalmente que ha sido precisamente por lo inteligente que fue escrita. ¿Por qué? Porque no trata de abarcar todo, porque deja todo para materias de ley, porque deja todo al arbitrio de los estados, ¿cierto? Ustedes saben que en Estados Unidos el federalismo es fuerte y cada estado se maneja como casi un país independiente con sus propias normas jurídicas, y hace una declaración general, hace una declaración con los planteamientos básicos, con los derechos básicos, la organización básica, y todo el resto lo deja a las leyes. Entonces, obviamente, este cuerpo, al ser tan sucinto, al ser tan escueto, mantiene la vértebra, mantiene el esqueleto y deja todo el resto que fluya. Todo el resto, las leyes se van modificando, las leyes van actualizándose, ¿cierto? Pero el cuerpo, el esqueleto no se toca, que es lo que yo creo que debiera ser una consagración de una buena Constitución, ¿ya? No meter en la Constitución todo lo que vamos a estar modificando, todo lo que sabemos que el paso del tiempo lo hace cambiar muy rápidamente, sino que efectuar declaraciones las más trascendentes, las bases de una organización, y dejar el resto a la evolución precisamente institucional. ¿Ya? Contiene 7 artículos originales, cómo se establece la división de poderes, ¿cierto?, cómo va a funcionar el Estado y el sistema electoral. Miren qué simple, ¿ya? Nosotros tenemos, de lo que hemos visto, ¿se acuerdan? Que cuando hablábamos de funciones y poderes, ¿cuáles eran las funciones y poderes que hablábamos nosotros? Ejecutivo, legislativo, judicial, ¿cierto? Y dos organismos más que debían estar siempre presentes. O que debían, el electoral ¿sí? El electoral y el contralor. Perfecto, que es parte del funcionamiento del Estado, ¿cierto? Y el sistema electoral. Definiendo eso, definiendo un par de detalles más, debiéramos tener una Constitución útil, una Constitución buena.
Y de ahí en adelante, del 1789, 2 años después, se le han incorporado enmiendas, ¿ya? Que básicamente son declaración de derechos civiles, ¿ya? Que no pueden ser pasados a llevar por el Estado. Eso es todo, queridos colegas, lo que contiene. Si vemos hoy día la Constitución de Estados Unidos, si no debiera, si lo vamos a artículos, debiera tener 34 artículos, menos de 40 artículos, con los artículos originales y las enmiendas, 40 puntos que tocan. Que es algo, una estructura básica para que el resto se dé en el sistema de legislatura ordinario, el sistema de legislatura normal, como debiera ser en un Estado desarrollado, como debiera ser en un Estado bien, porque si vamos a estar estableciendo en la Constitución situaciones que vamos a ir modificando, hoy día vemos, ¿cierto?, que la Constitución se vulnera todos los días, que se dictan leyes que pasan por encima de la Constitución, entonces al final se pierde valor. Y al perderse valor, se morigera o se disminuye lo que hace la esencia del derecho, que es la certeza. Nosotros, la esencia de nuestra profesión debiera ser la posibilidad de poner certeza donde hay duda, ¿cierto? Donde hay incertidumbre. Si tengo estos antecedentes, ¿estoy en lo correcto o no estoy en lo correcto? Para eso somos los abogados, para decir, la ley señala esto. Y cuando la ley señala esto, nosotros deberíamos suponer que todos tenemos que entender, si lo interpretamos bien, ¿cierto?, que todos deberían entender la ley de la misma forma y debería ser aplicada para todos. Pero si resulta que yo entendiendo bien la ley, interpretando bien la ley, hago una asesoría, doy una declaración, ¿cierto?, o un tribunal resuelve, y resulta que resuelve contra la ley o resuelve contra la Constitución, se nos acaba la certeza, se nos acaba esto tan importante. Y eso es lo más peligroso que le puede pasar a un Estado, lo más peligroso que le puede pasar a la sociedad, es que las leyes se vulneren porque se nos cae todo. Tenemos que empezar a irnos a la ley del más fuerte, ¿no? Cuando vemos que todo lo que está pasando, que es contingente con lo que está pasando, ¿cierto? Cuando vemos que las leyes se vulneran, cuando vemos que el Estado, que hay ciertos grupos privilegiados que no le afecta a la ley de la misma manera, claramente hay que volver a las bases, y las bases son las más peligrosas. La ley del más fuerte, que se puede transformar en una asonada multitudinaria, ¿cierto?, como es lo que pasó el 18 de octubre, como puede transformarse en una asonada por las armas, como es lo que pasó el 73, ¿cierto?, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso, todas estas vulneraciones que finalmente llevan a la incerteza, que finalmente llevan a que la ley no sea el regidor de nuestras conductas, el regidor de nuestras acciones, y si no sean los poderes fácticos, los poderes de hecho, que gobiernan todos los poderes del gobierno, el poder judicial, el Congreso, ¿cierto?, etcétera, etcétera, nos llevan a que caigamos en una incerteza, y es lo que no puede suceder. Por eso la gracia es que tengamos una Constitución robusta y que mantenga la característica de tal.